Hola a todos. Antes que nada, gracias por la aceptación de esta charla para el Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, la cual tiene por título Aplicaciones de la topología algebraica para redes de sensores. Primero, empezamos definiendo lo que es la envolvente convexa de un conjunto de puntos, la cual es simplemente el conjunto de combinaciones lineales con base en estos puntos, tales que la suma de sus coeficientes es igual con uno. Entonces, dado un conjunto de puntos, decimos que este es geométricamente independiente si para cualquier elemento en su envolvente convexa su representación es única. Ahora, un conjunto de vértices determina lo que será llamado un n-simplejo. Este n-simplejo es simplemente el conjunto cuyos elementos son el conjunto de vértices y todos los subconjuntos de este conjunto de vértices. N-simplejo será denotado por delta n. eh, para un conjunto geométricamente independiente, a su envoltura convexa se le llama la realización geométrica del n-simplejo delta n, es determinada por estos vértices, ¿no? Aquí tienen ejemplos. El dos simplejos sería la realización geométrica de tres puntos, que vendría siendo el triángulo. El tres simplejo es la realización geométrica de cuatro puntos, que viene siendo el tetraedro. Entonces, bueno, eh, también nos es útil definir la noción de orientación de un n-simplejo. Y bueno, esto es simplemente para dos conjuntos ordenados sobre un mismo conjunto de vértices. Entonces, este, estos se dicen tener la misma orientación si uno puede obtenerse a partir del otro en un número par de transposiciones. Ahora definimos lo que es el complejo simplicial n-dimensional como la unión de k-simplejos de dimensión k menor o igual que n, que satisfacen la siguiente condición, que es una especie de absorción, ¿no? Si tenemos un elemento en el complejo simplicial y un subconjunto de este elemento, entonces ese subconjunto pertenece al complejo simplicial, ¿no? Entonces existen distintas maneras de construir complejos simpliciales. Una de ellas es el complejo de Sech, que es para un conjunto de puntos en un espacio métrico y un epsilon dado. El complejo de Sech construye eh, n simplejos si hay n más 1 puntos, tales que las bolas con centro en esos puntos y radio epsilon medios, son distintas del vacío. Entonces, aquí se tiene un ejemplo que de un dos simplejo, un triángulo que es formado a partir de tres puntos, cuyas bolas interseccionan, ¿no? No tienen intersección no vacía. En este caso, igual se tiene uno simplejo, que son líneas, ¿no? Que unen a puntos, cuyas bolas, ¿no? Se interseccionan. Entonces, otra forma de construir complejos simpliciales es el complejo de Rips, que es para las mismas hipótesis, un conjunto de puntos en un espacio métrico con un epsilon dado. Entonces, el complejo de Rips construye n simplejos si hay n más un puntos que distan entre sí en una distancia menor o igual que epsilon. Entonces, aquí el complejo de Rips, por ejemplo, forma un dos simplejo para tres puntos que distan a pares en distancias menores que epsilon, ¿no? Y a su vez aquí forma el mismo dos simplejo que tenía anteriormente en el complejo de Sech. Entonces, estos dos son parecidos, pero pues dan lugar a complejos simpliciales distintos, ¿no? Entonces aquí se tiene pues el ejemplo para un mismo conjunto de vértices, y el mismo radio. El complejo de Sech, que está a la izquierda, es más restrictivo a la hora de construir n-simplejos. El complejo de Rips es más dócil. Aquí se observa, ¿no? Que para estos tres puntos el complejo de Rips sí que construye un dos simplejo, mientras que el complejo de Sech no lo hace. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado tenemos lo que es un n-simplejo singular en un espacio topológico X, el cual es simplemente una función continua que va de la realización geométrica de un n-simplejo al espacio topológico X, ¿no? Esta función pues está definida de distintas formas y se tienen dos visualizaciones, ¿no? De lo que podría hacer. Entonces, bueno, con esto, para un espacio topológico X, definimos al grupo de cadenas singulares, denotado por Cnx, como el grupo abeliano libre, con base en un conjunto de n simplejos singulares en el espacio X, ¿no? Entonces, los elementos
este grupo libre son simplemente sumas finitas formales de esta forma, donde los ni son elementos de un anillo dado y los sigma i son n simplejos singulares. Para dos grupos tenemos lo que es una función frontera, la definimos primero para los n simplejos en la base y después la extendemos linealmente, pero bueno, para los n simplejos son simplemente sumas alternadas, ¿no? Del n simplejo, pero restringido a, a los vértices, ¿no? De esta forma, ¿no? Aquí este VI con gorrito determina que el vértice fue removido, entonces es simplemente la restricción de un n simplejo singular a un n-1 simplejo singular, ¿no? Que va de la relación geométrica de un n-1 simplejo al espacio topológico X. Entonces, bueno, ahora pasamos a la parte algebraica y tenemos que una secuencia de R módulos y homomorfismos es una secuencia de esta forma, donde los homomorfismos están indexados, tales que el homomorfismo n va del R módulo mn al R módulo mn-1. Entonces, secuencia es un complejo de cadenas si la imagen de un homomorfismo está contenido en el kernel de su antecesor, ¿no? Bajo el índice. Entonces, si tenemos esto, podemos definir aparte lo que es el j módulo de homología, que es definido como el grupo cociente del kernel de phi j con la imagen de phi j más 1. Está bien definido por la condición que le damos a los homomorfismos. Entonces, un complejo de cadenas que es exacta en MJ, bueno, se dice que es exacta en MJ si la imagen y el kernel coinciden, ¿no? Son del mismo grupo. Un complejo de cadenas que es exacto en todas partes es llamado una secuencia exacta. Entonces, con esto, bueno, para el caso anterior a los grupos de cadenas en X, tenemos igual una secuencia de esta forma y donde se puede demostrar esta condición en la frontera, que la frontera evaluada dos veces es el homomorfismo cero. Esta condición de aquí nos dice que la imagen de la frontera n+1 está contenida en el kernel de la frontera n y esto nos permite definir lo que es la enésima homología de grupo, ¿no? Que es simplemente este cociente, como se definió anteriormente. Ahora, para dos complejos de cadenas, es un homomorfismo de complejos de cadenas, es una familia de homomorfismos de módulos de esta forma, eh, tales que para todo ahí el siguiente diagrama es conmutativo, ¿no? Entonces, esto es que es lo mismo tomar un punto de aquí y hacer esta evaluación que ir por este lado, ¿no? A hacer esta evaluación. Nos lleva a la misma imagen. Entonces, una secuencia exacta, corta de complejos de cadenas es un diagrama conmutativo de esta forma, donde las columnas son exactas y los renglones son complejos de cadenas, simplemente. Entonces, pues la única condición es que pues, esto sea conmutativo, ¿no? Bueno, entonces, este es un teorema central en la teoría de homología, que es la secuencia exacta larga en homologías, ¿no? Esto nos dice que una secuencia exacta corta de complejos de cadenas induce una secuencia exacta larga en homologías, que está de esta forma. Entonces, aquí lo relevante es cómo actúa el n+1 grupo de homología de C, que es mandado al n grupo de homología de A, ¿no? Entonces pasa lo mismo para el n grupo de homología de C, que es mandado al n-1 grupo de homología de A. La función que los conecta es pues de relevancia, ¿no? Cómo se define. Entonces, bueno, eso por un lado de momento. Ahora por otro tenemos lo que es la homología relativa. Es para dos espacios topológicos X y Y, tales que aquí está contenido en Y. Podemos definir lo que son los grupos relativos como el cociente de los grupos de cadenas en Y y en X, ¿no? De esta forma, simplemente este cociente de aquí. Entonces, para grupos relativos X y y X, podemos definir lo que es una función frontera, que es definida o es inducida simplemente por la frontera inducida, ¿no? Bueno, la frontera en los grupos de Y, ¿no? Entonces, lo que hace es simplemente mandar, pues, la clase de un representante a la clase de la frontera del representante, ¿no? Toda esta forma.
puede demostrar que esto está bien definido. Además, hereda esta propiedad, ¿no? De la frontera en el grupo de Y. Se tiene que la composición de la frontera consigo misma es el homomorfismo cero. Esto nos permite definir de nuevo lo que es la homología, bueno, lo que será la homología relativa, que es simplemente el kernel con la imagen, cosine. Entonces, bueno, aquí comienza ahora nuestro problema planteado. Comenzamos con un conjunto de sensores con un ID asignado a cada uno y queremos saber si al colocarlos en un área de una forma determinada, estos cubren en su totalidad al área. Entonces, se harán algunas suposiciones para estos sensores. Bueno, primero es importante recalcar que pues no es necesario que los nodos tengan la posibilidad de localizar, ¿no? Tampoco es necesario que puedan determinar distancia ni dirección. Entonces, pues dicho esto, se presentan las cuatro hipótesis. La primera es que los nodos transmiten su único número ID en un rango de transmisión. A su vez, pueden detectar el ID de cualquier otro nodo dentro de este mismo rango de transmisión. A su vez, los nodos tienen un radio de cobertura para la detección de intrusos, que está pues, limitado por esta condición, ¿no? Que el radio de cobertura debe ser mayor o igual que el radio de transmisión entre raíz de 3. Además, los nodos X yacen en un dominio compacto conexo, contenido en el plano, cuya frontera es conexa y lineal a trozos. Estos vértices de la frontera van a determinar lo que serán los nodos de valla o los nodos frontera. Esto se verá después. Y además, cada nodo en la frontera conoce las identidades de sus vecinos, ya que estos estarán a lo más a una distancia RB de V. Entonces aquí se tiene pues, la visualización, ¿no? De esta condición de los nodos de la frontera. Aquí, pues, por cada vértice de la frontera lineal a trozos se tiene un sensor y estos distan a lo más en una distancia RB, ¿no? De radio de transmisión. Aquí se tiene un ejemplo de cobertura donde un arreglo pues logra dar una cubierta completa al dominio que se quiere cubrir. Para el caso anterior, pues se puede observar, ¿no? Que había un hueco en el dominio, ¿no? Este arreglo no podía cubrir pues en su totalidad al dominio. Los complejos de RIPS que se construyeron a partir de esto van a poder detectar estos hoyos, ¿no? Esto se verá enseguida. Este, para una colección de sensores vamos a definir dos complejos de RIPS. El primero va a ser determinado por la totalidad de puntos bueno, la totalidad de sensores. El segundo será determinado simplemente por los sensores en la frontera, ¿no? La construcción será como se definió anteriormente. Entonces aquí tenemos dos complejos impliciales, tales que uno está contenido en el otro. Entonces estos pueden definir una secuencia exacta corta para cada grupo de homología de esta forma. Esto es simplemente por la inclusión y la proyección canónica. Se puede verificar rápidamente que esto es exacto. Entonces, estas secuencias cortas van a definir lo que va a ser una secuencia larga en los grupos de homología, ¿no? Determinado de esta forma. Aquí, una observación relevante es que este homomorfismo que conecta este grupo con toma una clase de k-ciclos y regresa al representante de la clase de representante, ¿no? Este va a estar en F. Entonces, tenemos lo mismo para el dominio D y su frontera. Inducen secuencias exactas cortas y estos inducen secuencias largas en homología. Además tenemos la realización geométrica que manda a los complejos, a los casimplejos de R, al dominio que está contenido en R2 y a los vértices del complejo simplicial abstracto, a los nodos correspondientes en el dominio. Este, esta función, esta relación geométrica, manda este par, R, F, al D, la frontera de D, ¿no? Entonces, esto nos permite construir este diagrama conmutativo entre las secuencias largas en homología. Entonces, se puede verificar que esto es conmutativo. Entonces, nuestro resultado principal nos dice que eh, pues para un arreglo de sensores que satisfacen las hipótesis enunciadas, estos proporcionan una cubierta completa si solo si existe un elemento en el segundo grupo de homología relativa, tal es que su frontera es distinta de cero. La demostración de este teorema se puede encontrar en este paper, en Vint Silva y Robert Grish.
A su vez se presentan las demás referencias, ¿no? De donde se obtuvieron imágenes. Entonces, bueno, esto sería todo por mi parte ahorita. Muchas gracias por su atención.